Dices que te duele, pero ahí sigues. Dices que ya no puedes más, pero ahí te quedas esperando un mensaje, una señal o un gesto que te haga sentir suficiente. Pero ¿sabes por qué te aferras tanto a quien más te ha dañado? No es amor, es una herida que te está dirigiendo. Y si no entiendes esto, pueden pasar años justificando lo injustificable, porque hay algo dentro de ti que aún no ha sanado. Y esa es la verdadera razón por la que sigues ahí. Y en este video te voy a ayudar a descubrir que no es esa persona lo que duele, es lo que esa persona despierta en ti. Hay algo que casi nadie dice cuando habla de relaciones que duelen. No siempre estás ahí porque quieres, estás ahí porque no sabes cómo irte. Y esa es una diferencia abismal, porque hay personas que se repiten internamente. No te valora, déjalo, aléjate ya. Como si soltar fuera una decisión lógica. Pero si fuera tan fácil, ya lo habrías hecho, ¿cierto? No es flojera, no es falta de amor propio. Es un mecanismo inconsciente que se activa cuando alguien despierta en ti una herida que aún no está cerrada. Y lo más fuerte es que muchas veces te das cuenta que no eres feliz, de que te ignoran, que hay desprecio, distancia, manipulación. Pero algo dentro de ti sigue preguntándose, ¿y si cambia? ¿Y si soy yo el problema? ¿Y si no encuentro a nadie más? Eso que llamas amor no es amor. Muchas veces es apego, es un trauma no sanado que se manifiesta como una dependencia emocional. Y es urgente que hablemos de esto sin filtros, porque si no lo entiendes, puedes seguir atrapado ahí por años. Por eso este video no es solo para que entiendas al otro, es para que te reconozcas a ti. Porque sanar no es aprender a olvidar, sanar es aprender a poner límites, donde antes solo pedías migajas. ¿Y por qué duele tanto soltar? Incluso cuando sabes que te estás haciendo daño, porque no es esa persona a la que te estás aferrando, es a una parte tuya que quedó atrapada en el tiempo. Una parte que en algún momento, quizás cuando eras niño o niña, sintió que tenía que esforzarse más para ser visto o vista, para ser amado o amada, para ser suficiente. Y entonces cuando aparece alguien que te ignora, que te rechaza o que te da migajas, algo en ti lo reconoce, pero no como un peligro, sino como una segunda oportunidad. Una oportunidad para hacer lo que no pudiste en tu infancia, lograr que te quieran. Y te comparto una escena muy común que veo en terapia. Un paciente me dijo una vez: Gonzalo, yo sé que esa persona no me quiere, pero cuando me mira, cuando me busca, siento que vuelvo a existir. Y eso no es amor, eso es necesidad emocional no resuelta. Eso se llama lealtad emocional a la herida. Y es una de las razones más profundas por las que te puedes enganchar a relaciones que te duelan. Y no estás repitiendo porque seas tonto o ingenuo, estás repitiendo porque dentro de ti hay un niño o una niña que sigue esperando lo que no recibió. Y cuando llega alguien que activa esa herida, por ejemplo, alguien emocionalmente inaccesible, frío, narcisista o con actitudes pasivo-agresivas, no lo ves como un espejo que te daña, lo ves como un reto, como el último chance de sanar esa carencia. Y ese es el inicio del autoengaño emocional más profundo. Porque aquí el cerebro no distingue entre el pasado y el presente. Tu cuerpo siente que necesita reparar algo antiguo y usa a esa persona como excusa para hacerlo. Es como si se abriera un túnel emocional hacia el pasado y tú no estás reaccionando al presente. Estás reviviendo la herida original. Y el problema es que ante este dolor, muchas personas intentan curarse con soluciones que solo lo refuerzan. Algunas se distraen con nuevas relaciones sin haber sanado la anterior. Otras justifican al otro. Es que tuvo una infancia difícil, no sabe querer. Si yo cambio, seguro todo mejora. Y claro que puede mejorar tu entorno, pero no creas que todos van a mejorar, porque todos tienen sus decisiones, sus procesos internos, y cada uno vive un proceso diferente. No podemos generalizar, y cada uno va a su propio ritmo. Así que aferrarte a quien te daña es como tener una herida abierta en el pecho y clavarle un clavo todos los días, con la esperanza de que así cicatrice más rápido. El clavo no cura, el clavo mantiene la herida viva. Y ese clavo muchas veces es la esperanza, la autoexigencia, la fantasía de que algún día va a cambiar todo, sin que tú tengas que volver a mirar hacia adentro. Pero no hay sanación real si tú no te vuelves el primero o la primera en verse con honestidad. Y la trampa más peligrosa no es el dolor que te causa el otro, es la esperanza que tú mismo generas, esa pequeña ilusión que se cuela en medio del abandono, como un rayo de sol que parece decirte: tal vez todavía hay algo que rescatar. Porque cada vez que esa persona tiene un gesto de cercanía, una llamada,
un mensaje, una caricia, después de días de frialdad, tu sistema emocional se activa como si fuera una recompensa. Y entonces piensas, tal vez sí le importo, tal vez exageré, tal vez ahora sí cambie. Y vuelves. Pero no vuelves a una relación sana, vuelves al ciclo de refuerzo emocional que tu cuerpo ya aprendió. Un ciclo que mezcla ansiedad con alivio, dolor con deseo, rechazo con promesas. Y eso es adictivo, sí, emocionalmente adictivo. Porque tu cerebro empieza a asociar el amor con tensión, con incertidumbre, con altibajos. Y el vínculo se vuelve una montaña rusa de emociones que te desgastan, pero a la vez te dan chispazos de intensidad que confundes con amor real. Recuerdo a otro paciente que me dijo, cuando me deja de hablar, siento que me muero, pero cuando vuelve, aunque solo sea para discutir, siento que puedo respirar otra vez. ¿Y sabes qué es eso? Tu sistema nervioso confundiendo peligro con conexión. Que si creciste en un ambiente donde el amor era impredecible, caótico o condicionado, eso es lo que tu cuerpo aprendió a normalizar. Así es como el trauma se disfraza de conexión. Así es como puedes pasarte meses o incluso años atado a alguien que nunca te vio por completo, pero sí supo perfectamente cómo manipular tus vacíos. Y sé que eso es duro, pero es necesario de decir. No es que esa persona no sepa lo que hace, es que ha aprendido que puede obtener tu atención, tu energía, tu afecto, sin compromiso real. ¿Te has dado cuenta cuántas veces llamas amor a una relación que en realidad te desgasta? ¿Cuántas veces estás conformado solo porque si alguien te da migajas que parece cariño? Déjamelo en los comentarios si esto te hace sentido, porque quiero saber cuántos de ustedes están pasando por esto sin darse cuenta. Por eso es tan importante dejar de preguntarse si el otro cambiará o si la otra cambiará y empezar a preguntarte, ¿qué parte de mí sigue esperando algo que ya sé que no va a llegar? Que me niego a ver porque me duele demasiado aceptar. Y cuando deja de justificar, empieza la liberación. Sanar no es olvidar a la persona. Sanar es descubrir qué parte de ti la eligió. ¿Y por qué? Porque cuando una persona llega a terapia, muchas veces lo hace diciendo, y me lo dicen, ya no quiero sufrir por esta relación, Gonzalo, pero no sé cómo soltar. Y eso no se resuelve con frases positivas, ni con voluntad ciega, porque ese vínculo que duele está sostenido por capas emocionales profundas, una necesidad de validación, una historia de abandono, una identidad construida desde la carencia, y muchas veces un miedo inconsciente a estar con alguien que sí te ame de verdad, porque eso implicaría verte a ti mismo sin máscaras. Y en mi experiencia, lo primero que se trabaja no es el otro, es tu mundo interno. Es hacer un reset emocional para ver con claridad dónde comenzó ese patrón, qué memoria lo sostiene y cómo transformarla desde la raíz. Y aquí es donde entra mi programa de detox emocional, porque no es una terapia donde solo se habla, es un proceso donde llevamos a la persona a una introspección profunda, guiada, donde se accede a un archivo emocional inconsciente que muchas veces sigue operando como un virus oculto, y a través de la técnica que uso, la persona no solo comprende racionalmente lo que le pasa, sino que lo siente cómo fue grabada esa necesidad de ser elegida, esa culpa por poner límites, ese miedo a perder al otro, aunque se esté perdiendo a sí misma. Y cuando eso se libera, cuando se ve con el cuerpo y no solo con la mente, algo cambia de verdad. Ya no es el típico tengo que soltar, sino que se vuelve una certeza interior. Ya no necesito sostener lo que me destruye para sentirme amada o amado. Y desde ahí el mundo interior comienza a reordenarse. Los vínculos se filtran, las relaciones tóxicas se hacen evidentes y por primera vez muchas personas sienten paz sin estar aferradas a nadie. Hace poco acompañé a una paciente que durante años se preguntaba por qué siempre terminaba en relaciones donde se sentía poco amada. Ella decía, yo doy todo, pero siempre me dejan, siempre se van o me hacen sentir que estoy pidiendo demasiado. Y cuando empezamos a trabajar se dio cuenta de algo revelador. No era que ella eligiera mal, era que ella se sentía elegida cuando alguien la trataba igual que en su infancia, con distancia emocional y con exigencia para merecer amor. Había normalizado tanto esa forma de vincularse que cuando alguien le daba amor sano se sentía incómoda, y cuando alguien la ignoraba o la hacía sentir insuficiente, se activaba en ella la necesidad de luchar por amor. Y durante el detox emocional empezamos a liberar esas emociones, esas memorias, no solo las creencias que tenía sobre el amor, sino las emociones que tenía atrapadas en su cuerpo.
la sensación de no valer, el miedo a estar sola, la culpa por decir que no, la tristeza de sentirse invisible en su propia casa desde niña. Y recuerdo una sesión clave donde me dijo: siento que mi cuerpo por fin soltó una tristeza que llevaba toda la vida. Y después de eso todo cambió. Empezó a atraer personas distintas, su energía cambió, sus límites se fortalecieron, pero sobre todo empezó a elegir desde la paz, no desde el vacío. Y eso es lo que quiero que te lleves tú también hoy. No se trata solo de dejar una relación, se trata de transformar la parte de ti que se sentía rota y sin derecho a recibir amor verdadero. Porque cuando sana desde adentro, ya no te conformas con migajas, te vuelves el primero o la primera en darte lo que antes mendigabas. Así que quiero proponerte una tarea muy sencilla, pero profundamente reveladora. Toma un papel y una pluma y no lo pienses tanto. Solo escribe desde lo que te salga y responde con total honestidad a estas preguntas. 1. ¿Qué parte de mí se siente elegida cuando alguien me ignora o me trata con distancia? Porque esa pregunta va al núcleo de la herida y ahí es donde confundes dolor con amor. 2. ¿Qué miedo aparece en mí cuando alguien me ama sin condiciones? Porque a veces huimos del amor real porque no sabemos cómo sostenerlo. Y 3. ¿Qué me prometí a mí mismo o a mí misma en mi infancia para sentirme digno de amor? Por ejemplo, si soy perfecto, no me van a abandonar. Si siempre estoy disponible, me van a querer. Y una vez que tengas esas 3 respuestas, léelas en voz alta. Y mientras las lees, hazte una última pregunta. ¿Quiero seguir viviendo desde esa programación emocional? ¿O ya estoy listo o lista para sanar desde un lugar más libre? Porque esa es la verdadera decisión. No si lo sueltas, sino si estás dispuesto a dejar de ser quien necesita aferrarse para sentirse valioso o valiosa. Y ahora te voy a invitar a hacer un trabajo aún más profundo. Así que vamos a apagar estas luces. Cierra los ojos un momento y pon tu atención en el centro de tu pecho. Respira profundo, lenta y profundamente, sin presión alguna, tratando de tomar lo que más podamos de oxígeno, pero sin presión alguna. Lenta y profundamente. Y manteniendo el mismo ritmo de respiración, vamos a ir descansando cada parte de nuestro cuerpo. Descansando los hombros, los brazos, la cintura, caderas, piernas y rodillas, manos y pies, el pecho. Y por último descansaremos nuestra mente para solo sentir el corazón. Y solo vamos a sentir el corazón. Y vas a observar cómo un humo blanco entrara en tu pecho y viajar hacia los lugares de tu cuerpo donde has guardado el dolor de tus vínculos. Tal vez en el estómago, la garganta, el pecho o los hombros. No lo pienses, solo siente dónde se detiene. Y ahí donde se detenga, ponle forma a ese dolor. ¿Es una piedra? ¿Una herida abierta? ¿Una sombra? Sea lo que sea, obsérvala sin juicio. Y ahora pregúntale, ¿desde cuándo estás ahí? ¿Qué viniste a proteger en mí? ¿Qué creí que necesitaba de los demás para no sentirte? Quédate en silencio unos segundos y permite que aparezca una imagen, o una frase, o una sensación.
Respira otra vez profundo y mientras exhalas, visualiza cómo ese dolor empieza a disolverse lentamente, como si el humo blanco lo absorbiera y lo llevara hacia la tierra. Y en ese lugar que queda vacío, quiero que visualices algo nuevo, un mensaje de tu cuerpo, una nueva forma de percibir el amor. Tal vez una palabra, tal vez un color, o una certeza suave que diga: ya no necesito sufrir para ser amado. Repite internamente esa frase mientras inhalas. Y al exhalar, imagina que la grabas dentro de cada célula de tu cuerpo, como un nuevo código, una nueva realidad emocional. Quédate un momento ahí. Respira. Y cuando lo sientas, vuelve lentamente, sin abrir los ojos, solo sintiendo cada parte de tu cuerpo. Y cuando sientas cada parte de tu cuerpo, vamos a volver a abrir los ojos. Esto es solo el inicio, pero a veces una sola respiración puede abrir la puerta a una nueva forma de vivirte. A veces creemos que estamos rotos, cuando en realidad estamos condicionados a amar desde el miedo, a elegir desde la carencia, a aferrarnos a quien no está disponible, porque no supimos hacerlo distinto. Pero tú no naciste para mendigar atención, no naciste para sostener lo insostenible. Y si hoy este video te removió, si sentiste que algo en tu historia emocional se activó, es momento de comenzar de nuevo, no desde la rabia, no desde el vacío, sino de la decisión interna, de dejar de repetir lo que ya no eres. Y si quieres seguir profundizando, te invito a ver este otro video, donde hablo de una herida que casi todos llevamos y que muchas veces es la verdadera raíz de por qué nos vinculamos con quien más nos duele.